Entonces, como yo les adelantaba, hoy día vamos a hablar de un capítulo particular dentro de lo que es la semiología psiquiátrica, que son las manifestaciones físicas corporales de ciertos trastornos mentales, lo que llamamos la esfera de la psicomotricidad, que es un gran capítulo dentro de la psicopatología. Vamos a ver algunas cuestiones, no vamos a ver en detalle todo lo que involucra la psicomotricidad. La verdad es que siempre nosotros nos estamos moviendo, estamos haciendo gestos, nos vinculamos con otros. Entonces, la motricidad se puede ver alterada en muchos trastornos mentales. Pero nosotros nos vamos a ir a algunos que son los que voy a explicar ahora con más detalle. Bueno, entonces, primero una descripción general que vamos a entender, ¿no es cierto?, por estas alteraciones de la psicomotricidad como, como perturbaciones, trastornos, alteraciones de la motricidad, de la conducta motora, pero que es secundaria a fenómenos psicológicos o a trastornos psicológicos. Vamos a hablar de alteraciones cuantitativas de la actividad motora, o sea, cómo cuando la motricidad se ve facilitada o se ve inhibida, también ciertas dificultades para realizar cierto tipo de movimiento, y en particular vamos a ver cómo hay ciertos fármacos que producen ciertos síntomas, los movimientos involuntarios, movimientos bizarros, es decir, movimientos que aparecen como fuera de contexto, sin sentido, sin una finalidad. Las alteraciones en lo que llamamos la interacción con otros, es decir, cómo nosotros nos vinculamos con los demás usando nuestro cuerpo, y ahí se producen una serie de trastornos en el vínculo que se manifiestan a través de la psicomotricidad, y algunos cuadros clínicos donde lo que predomina, es decir, donde los síntomas se concentran en el área de la motricidad. Particularmente vamos a hablar de lo que se llaman los trastornos de la esfera catatónica, ahí nos vamos a detener un poco, y lo que se llaman las impulsiones o trastornos del control de impulsos. Bueno, y como para empezar a conversar, siempre es importante diferenciar las alteraciones de la psicomotricidad de trastornos que pudieran ser productos de enfermedades musculares o enfermedades neurológicas. ¿Mm? Eh, Especialmente en el campo de lo que son los movimientos involuntarios, por ejemplo, o rigidez muscular, dificultades de movimiento. Es muy importante ahí saber distinguir cuándo esto corresponde más bien al campo del neurólogo, del traumatólogo o al psicólogo y al psiquiatra. Bueno. ¿Cómo vamos a clasificar esta gran esfera que llamamos el campo de la psicomotricidad? Bueno, vamos a usar el texto de Caponi que ustedes están leyendo y vamos a clasificarlo en trastornos de conducta o actitudes básicas, trastornos de la interacción con otros y trastornos que configuran grupos clínicos específicos. Y aquí nos vamos a referir solo a dos, a los trastornos de la serie catatónica y a las impulsiones, impulsos compulsivos o trastornos del control de impulso. No vamos a ver, por ejemplo, las adicciones. Las adicciones también se clasifican a veces dentro de lo que son alteraciones del control de impulso. Tampoco vamos a ver los trastornos del impulso sexual, ni tampoco vamos a ver los trastornos de la conducta alimentaria, que en general se estudian más bien como como trastornos propiamente tales, es decir, como síndrome, más que como síntomas aislados que tocan la esfera de la psicomotricidad. Ya. Vamos primero entonces
a un panorama global de lo que son estos trastornos de las actitudes básicas. Primero, vamos a ver en la esfera más cuantitativa cómo puede haber disminución o inhibición tanto de la expresividad como de la motricidad. Y ahí el primer nombre que se nos aparece, el primer síntoma que debemos aprender a identificar es la hipomimia. ¿Ah? Hipo, ya saben, disminución, bajo. Mimia tiene que ver con la mímica. ¿Mm? Entonces, a veces nos encontramos, por ejemplo, haciendo una entrevista con personas que presentan escasez de movimientos faciales y de expresión corporal. ¿Mm? Y eso se puede deber a alteraciones del ánimo, a la presencia de cuadros orgánicos cerebrales y también a psicosis, sobre todo a esquizofrenias ya residuales, a esquizofrenias que ya están en periodo de remisión. Eso es la hipomimia. Distinto es lo que se llama la hipoquinesia, que designa genéricamente cualquier disminución llamativa de la motricidad. Es decir, ahí la hipomimia se focaliza básicamente en la gestualidad. La hipoquinesia refleja una disminución de la movilidad en general. Y en función de la intensidad de este síntoma, se usan distintos términos. Cuando hay disminución o inhibición en la motricidad, se puede hablar de inhibición psicomotriz, de asinesia. Esto vamos en una escala ascendente. El primer grado es inhibición, el segundo es asinesia, que es más grave, se observa ya más que nada en cuadros psicóticos o en trastornos neurológicos, donde hay ausencia total de movimientos. Y por último, el estupor, que es el síndrome máximo de inhibición motriz. De hecho, es difícil evaluar el grado de alerta que tiene esa persona. Porque está como si fuera de madera. Entonces, inhibición, asinesia, estupor. Son grados de inhibición psicomotriz. Bueno, cuando se trata de un cuadro de estupor, y que es difícil hacer el diagnóstico, es decir, la persona queda completamente rígida, sin ningún movimiento, parece una estatua, es difícil hacer la distinción, pero sabemos que existe el estupor catatónico, vamos a hablar después de la serie catatónica, el estupor depresivo o melancólico, depresión severa, puede producir un cuadro estuporoso, un estupor reactivo, es decir, la persona luego de experimentar un evento de tipo traumático puede quedar también en un estado de estupor, y el estupor orgánico. Puede haber una lesión en alguna zona del sistema nervioso central particularmente y eso llevar al estupor. De hecho, a veces nos encontramos, por ejemplo, en las camas UTI, teniendo que hacer un diagnóstico diferencial, porque la persona no se mueve, está viva pero no se mueve. Entonces, eso, como una cosa primero en general, la disminución o inhibición de la motricidad y de la expresión. Por el contrario, también dentro de lo que es los trastornos cuantitativos de la motricidad, podemos tener un aumento en la expresión y la motricidad.
Y aquí tenemos la actividad facilitada, propio de cuadros más bien hipomaníacos y maníacos, donde la persona, ¿no es cierto?, se ve motrizmente acelerado, se mueve más. Y si además a eso le sumamos, ¿no es cierto?, alteraciones en el juicio y que la persona se embarca en cuestiones de riesgo, bueno, podemos sospechar que estamos frente a un episodio hipomaníaco o maníaco. De ahí pasamos, en el siguiente nivel, a la exaltación psicomotriz. Primero la persona está más acelerada, pero ahora la persona no solo está más acelerada, sino que a la persona le cuesta mantenerse quieta. Pacientes ya maníacos, donde además hay taquipsiquia, aumento en la espontaneidad, pacientes muy expresivos, pero sobre todo que están exaltados anímicamente, bueno, uno puede pensar que estamos frente a un episodio maníaco. La agitación. La agitación, si bien existe también inquietud motora, la persona no puede quedarse quieto, aquí aparece impulsividad y cierta desorganización de los movimientos. Esta agitación representa un porcentaje importante de los cuadros psiquiátricos que llegan a las urgencias. Puede haber una agitación esquizofrénica, agitación maníaca, agitación depresiva, aunque no parezca. También en trastornos con alteración de conciencia asociados al consumo de sustancias, donde la persona está agitada. También cuando hay exceso de angustia. Y puede evolucionar hacia lo que se llama un raptus, que es una acción determinada e impulsiva. Eso es la agitación, que es más que la exaltación porque aparece ya cierto nivel de desorganización de la conducta e impulsividad. Y un fenómeno que es más extraño, pero que en algunos pacientes que poseen daños neurológicos se observa, es la fatiga, donde personas que aparecen motivadas para realizar algo, esto es distinto, digamos, a la agitación, tiene lo que se llama una reacción catastrofal. La persona de repente cae en una suerte de parálisis y no puede seguir haciendo nada. Por ejemplo, cuando aplicamos ciertos instrumentos de inteligencia a personas con daño orgánico cerebral, pueden aparecer estas reacciones que llamamos de fatiga, que no es el cansancio que nosotros conocemos como fatiga habitualmente. Esto es una reacción donde la persona iba bien y de repente, ¡pum!, se quedó quieta. Estamos hablando ahora de otros términos generales, ya no estamos hablando de aumento o disminución. Una palabrita que a ustedes les debe sonar es la palabra abulia o falta de voluntad. No es raro que los papás le digan a los hijos adolescentes que están abúlicos porque están todo el día en la pieza sin ganas de nada. En algunos trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia, trastornos depresivos, personas con cuadros de demencia, se observa que las personas pueden saber lo que quieren hacer o lo que deberían hacer, pero cualquier acto representa un esfuerzo gigantesco, desmesurado, y por eso la persona se queda quieta. Eso se conoce como abulia o falta de voluntad. Bueno, otro término bastante descriptivo, acciones impulsivas, que no vale la pena explicarla. Su nombre lo indica. La inhabilidad motora, que no es que la persona sienta una dificultad en términos de pesadez
para realizar una actividad, sino que se siente inhábil. Y habitualmente se asocia a cuando hay retraso mental o cuando hay procesos de deterioro cognitivo, ¿no es cierto? La persona muestra inhabilidades motoras para realizar actividades. Esto lo vemos claramente cuando aplicamos test de inteligencia de tipo manual. Las apraxias, de nuevo, en cuadros neurológicos y demencia, la apraxia, la persona no puede hacer algo que antes sabía hacer. No puede servirse una taza de café, no puede comer con los cubiertos con los que comía habitualmente. Esos son ya cuadros de apraxia o síntomas de apraxia. Perseveración motora. También se suele ver en cuadros con daño orgánico cerebral y donde la persona es como que se queda pegada realizando algo. Y le cuesta mucho cambiar, por ejemplo, cuando se le da una nueva instrucción. Por ejemplo, hagan el ejemplo, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, alguien que tiene ya un deterioro orgánico a partir, qué sé yo, de un consumo de larga data de alcoholismo, y pídanle que ordene un mazo de naipes, que separe los rojos de los negros, y lo empieza a hacer. Después pídanle que los ordene por pinta, y va a seguir separando los rojos de los negros. Eso es perseveración. Mantenerse pegado en una actividad, no poder detenerse, ni sobre todo cambiar cuando se le da otra instrucción. Bueno, los tics, ¿no es cierto? Ustedes también los conocen, estos movimientos como repetitivos, involuntarios, a veces bastante sofisticados, que suelen aumentar cuando las personas están tensas. Vean a nuestro presidente de la República, van a tener ejemplos de lo que son los tics. Y hay un cuadro muy particular que se llama el síndrome de la Tourette, que es un cuadro neurológico que está marcado por distintos tipos de tics. O sea, el síntoma central es que la persona tiene una serie de movimientos involuntarios que no puede dejar de realizar, que nosotros llamamos tics. Ese es el síndrome de la Tourette. Bueno, temblores también son otro tipo de movimientos involuntarios, ¿no es cierto? Pero, como su nombre lo dice, representan temblores. Eso. Ya. Entonces aquí ustedes tienen una colección de nombres, primero, que reflejan alteraciones, algunas muy genéricas, de la psicomotricidad, que cuando uno los ve, tiene que consignarlos en la ficha clínica, en el examen mental. Ahora bien, es importante que ustedes sepan que hay una serie de fármacos que producen alteraciones de la motricidad. Y en particular que aprendan a reconocer algunos síntomas que aparecen en personas que consumen fármacos neurolépticos, o sea, lo que se usan para tratar la psicosis, pero también se asocian o se usan en otros cuadros. Cuando hay larga data de consumo de ciertos fármacos, aparecen ciertos trastornos. Las distonías, que son contracturas musculares, el pseudoparkinson's, donde la persona puede presentar temblor o dificultad de movimiento, o al revés, rigidez anormal de los músculos, una hipertonía muscular, que se asocian al consumo de psicofármacos. Por eso cuando uno a veces evalúa gente haciendo un examen mental, una entrevista, donde aparecen algunos de estos fenómenos, uno tiene que preguntar si la persona consume algún tipo de medicamento.
la boca de conejo, que es un tipo, ¿no es cierto?, de movimiento involuntario bien característico, ¿no? Donde la persona genera movimientos así como los conejos masticando, pero son movimientos involuntarios. ¿Mm? La persona no está masticando nada. ¿Ah? La acaticia. ¿Mm? La persona no puede quedarse quieta, pero ese no quedarse quieto se asocia al uso de larga data de neurolépticos. ¿Mm? Bueno, las mioclonías, la boca de conejo es un tipo de mioclonía también. ¿Mm? Son ciertas contracciones bruscas de los músculos. Y las ataxias, ¿no? Ataxia significa, son problemas, ¿no es cierto?, de control del movimiento en general, son los más típicos, que se asocian al uso de varios medicamentos, ya sea el litio, los barbitúricos, las benzodiazepinas, que son movimientos torpes, básicamente. ¿Ah? Es como que la persona se vuelve una especie de adolescente de repente, con dificultad para controlar sobre todo sus motricidad fina, y que se asocia también, por ejemplo, a la presencia de temblores, a cierto retardo en la contracción muscular, eh, dificultades para escribir, dificultades en el equilibrio, en la marcha y en la coordinación. Si ustedes alguna vez han ido a un neurólogo, van a ver que los neurólogos cuando hacen su examen físico les piden que se paren de cierta manera, que caminen hacia adelante, que caminen hacia atrás, que levanten aquí, que se agachen, que es una manera de ver, ¿no es cierto?, si el sistema nervioso presenta problemas en el control de la musculatura. Y eso incluye las ataxias. Bueno, los coreas son movimientos o movimientos coreicos, ¿no? Son movimientos involuntarios que se pueden asociar también a una serie de psicofármacos, incluyendo los que se usan para tratar la epilepsia. ¿Mm? Las disquinesias, que son movimientos involuntarios, esto que yo les decía recién, ¿no? La boca de conejo, que también se le llama el signo del bombón, que es como ser así, ¿Mm? Que es una forma de disquinesia asociada al consumo de neurolépticos ya de larga data. ¿Mm? Y bueno, aquí una pequeña síntesis, ¿no?, de qué es lo que uno podría esperar cuando alguien ya consume neurolépticos hace años, ¿no? La persona tiene mayor debilidad muscular, tiene disminución del movimiento espontáneo, tiene hipomimia, presenta fatiga, habla monótono, esta expresión de máscara, ¿ah? Rigidez y temblor. Por eso a uno le parece de repente que los locos o los psicóticos, digamos, parecen como robots, pero en realidad eso no es un síntoma del trastorno mismo, sino que es un síntoma del uso prolongado de fármacos. Que es importante saber distinguirlos, porque si no, uno puede creer que está pasando otra cosa. Ya. Primero, entonces, como digo, una gran cantidad de términos, unos más relevantes que otros, que refieren a alteraciones de la psicomotricidad, donde destacan la disminución de la motricidad voluntaria, el aumento de la motricidad y la expresividad, y también una serie de síntomas que son ya un poco más específicos. Y por último, algunos síntomas que son propios de, el uso de fármacos. Bueno, dentro de este capítulo, esto es algo que se discute, ¿eh? Yo no sé si esto uno debería incluirlo en en lo que se llama realmente en la esfera de la psicomotricidad. Pero bueno,
en el libro de Caponi, que ustedes lo están usando como referencia, aparecen aquí, vamos a hablar de ciertos trastornos de la psicomotricidad que aparecen o se manifiestan en el vínculo, en la relación con otros. Bueno, hay un tema bien importante de evaluar, de analizar cuando uno hace una entrevista, que es el contacto. El contacto que el paciente establece con el entrevistador. Perdón. Y ahí nos aparece un primer término que es importante, que se llama el contacto facilitado, o facilitación del contacto. Cuando la persona se relaciona con nosotros con excesiva familiaridad, confianzudo, pero además con bastante cercanía física. Entonces ahí uno habla de paciente presenta contacto facilitado. Eso puede llegar incluso a lo que se llama la adhesividad, donde la persona, por ejemplo, esto se ve en personas que presentan cuadros orgánicos cerebrales, son como pegotes. No pueden desprenderse, son personas que incluso cuesta que salgan del box o de la oficina. Tiende a quedarse pegado. Además, esa persona suele presentar perseverancia, pensamiento concreto y otras cosas más, que hacen pensar que, bueno, aquí hay un cuadro de tipo orgánico cerebral. Esto, adhesividad, pegoteo. Por el contrario, hay pacientes que presentan evitación del contacto. Por distintas razones, y esto puede responder a distintas causas, evitan el contacto visual, ¿no es cierto? Se mantienen distantes y lejanos durante la entrevista. El pseudocontacto, donde a primera vista parece que uno tuviera una relación adecuada y hasta cordial con el otro, pero en realidad hay una falta o ausencia de interés en la relación. O sea, es como una especie de mímica de contacto. Por eso se llama pseudocontacto. El negativismo, que lo encontramos especialmente en cuadros más graves, ¿no? En personas con retraso mental, trastornos de demencia y en psicosis, donde la persona se opone. O sea, no solo evita el contacto, sino que se opone. No quiere hablar, uno le da cierta instrucción y no la quiere hacer, eso es negativismo. Por el contrario, y un fenómeno que es bien raro, es que el paciente obedece inmediatamente, incluso instrucciones Profe, locas. Póngase de pie, siéntese, camine a la derecha, camine a la izquierda. La persona parece como una especie de juguete respondiendo a nuestras instrucciones. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar? en la parte del negativismo, ¿a qué se refiere que puede ser activo o pasivo? Que, por ejemplo, supongamos un niño que presenta un cuadro de retraso mental, uno le puede decir, oye Juan, vamos a dibujar. La persona se pone así y dice, eso es activo. Pasivo es que tú le dices, vamos a dibujar, y la persona no se mueve. Simplemente no hace nada. No es que manifieste una resistencia activa, sino que su resistencia es más bien pasiva. No sé si me explico. Sí, se explica bien, pero eso no podría ser también como en cuadros depresivos. A ver, lo que pasa es que depende del negativismo, del tipo de negativismo. Estamos hablando de negativismos graves, ¿no? Se puede dar incluso en un contexto donde la persona no quiere estar. O sea, por ejemplo, un adolescente que ha sido enviado por el colegio puede caer en una actitud de franco negativismo. Eso no significa un cuadro grave. Este negativismo más bien es un negativismo más burdo, más notorio, el que yo estoy hablando. Pero por supuesto que si hablamos de negativismo en términos genéricos, eso se puede dar en muchos tipos de cuadros. Y puede ser un cuadro depresivo o puede ser
incluso algo propio de la circunstancia, sin duda. Ah, ya, vale, pues. Una cosa también bien curiosa y bien rara que se ve más que nada en los cuadros catatónicos es la ecopraxia. Así como ustedes a lo mejor han escuchado hablar de la ecolalia, donde la persona repite lo que uno dice, en la ecopraxia el paciente reproduce todo lo que uno hace, desde gestos hasta movimientos complejos. O sea, yo me siento, el paciente se sienta. Me paro, el paciente se para. Me pongo de brazos cruzados, el paciente se pone de brazos cruzados. Y yo puedo jugar con eso, empiezo a hacer movimientos raros y el paciente me imita esos movimientos raros. ¿Eh? Eso que llamamos ecopraxia, ¿eh? Suele darse, como digo, en cuadros más bien de tipo esquizofrénico. Vamos a hablar después de la catatonía, que es una cosa bien especial. Bueno, ya lo nombré, la ecolalia. Es lo mismo, pero en el lenguaje. La persona reproduce en forma automática, como un loro, como una grabadora, todo lo que escucha. Por el contrario, el mutismo, yo me acuerdo una vez en uno de los cursos de psicopatología que yo tuve en la universidad, que nos llevaban a un hospital psiquiátrico, donde el profesor, a un pequeño grupo, nos pidió que entrevistáramos una mujer. La mujer se veía más o menos bien, qué sé yo, que la entrevistáramos. Tuvimos una hora sudando, no logramos que abriera la boca. Después el profesor, muerto de la risa, nos cuenta que hace 5 años esa mujer no dice nada. ¿Ah? Y está hospitalizada por una esquizofrenia catatónica. Ya. La ambivalencia intencional, esto también es raro y se observa más que nada en las esquizofrenias más clásicas, digamos, donde una persona siente como impulsos contradictorios para hacer lo mismo. ¿Mm? Es como que la persona siente el impulso de sentarse y de pararse al mismo tiempo. ¿Ah? Y está ahí. Bueno, los comportamientos bizarros, que ya la palabra bizarro en general nos hace pensar al tiro en esquizofrenia. Cuando hablamos de comportamientos bizarros en general estamos hablando de conductas que, como dice ahí, son inoportunas, fuera de lugar, fuera de contexto y en general son más bien grotescos. ¿Mm? Lo bizarro lo podemos ver en la forma de vestirse, en la forma de hablar y en la forma también de comportarse. Algo que ya no se usa mucho, pero antes era muy importante fijarse en la presencia, en la presentación personal. ¿Mm? Y una de las cosas que a veces llama la atención es el desaseo personal. Me acuerdo hace muchos años atrás, ¿no? Donde yo trabajaba teníamos convenio con un centro que hacían orientación familiar. Y ellos nos mandan a una familia que ellos estaban tratando hace varios meses y que no habían logrado ningún resultado. Nosotros tenemos la primera entrevista y lo que más llama la atención, llegan un papá, una mamá, 2 hermanos, es que un adolescente realmente olía horriblemente mal, pero olía muy, muy, muy mal. Y eso fue el primer dato que nos llamó la atención, antes ni siquiera de sentarnos. Y después ya nos dimos cuenta bueno, era un cabro que está brotadísimo, en una esquizofrenia galopante, y que claro, las orientadoras familiares no se habían dado cuenta. Eso. De nuevo, tenemos entonces una serie de términos para nombrar otras alteraciones de la conducta, pero esta vez se ponen como en la relación con el otro. Yo creo que es una manera un poco caprichosa de clasificarlos, pero bueno, estamos siguiendo, para no desordenarnos, un libro, entonces nos guiamos por la misma manera de clasificar. Ya. Por último, vamos a hablar de trastornos de la psicomotricidad que configuran grupos clínicos específicos.
Pero nosotros vamos a ver solo dos. Los trastornos que se llaman de la serie catatónica. Y esto es una cosa muy interesante porque desde muy temprano, ¿no es cierto?, los alienistas primero, los psiquiatras después, identifican un cuadro clínico grave, de mal pronóstico, donde lo que predomina no son las alteraciones del pensamiento, sino que son las alteraciones del comportamiento. Y donde hay comportamientos que podríamos llamar raros. Y a eso, hasta el día de hoy, se le llama esquizofrenia catatónica. Bueno, y a partir de ahí entonces se identifican una serie de síntomas propios de lo que se llama la serie catatónica. ¿Eh? Bueno, aquí da una pequeña definición, ¿no es cierto? Se dice que además de los síntomas generales de la esquizofrenia, como alucinación o delirio, existen una marcada alteración psicomotora, que puede estar dada, por ejemplo, por una marcada tendencia a la inactividad que puede cambiar bruscamente hacia la agitación. Pueden aparecer comportamientos violentos o negativismo extremo y ciertos gestos o movimientos expresivos raros, que incluye ecolalia o ecopraxia. Y sobre todo, por ejemplo, cuando uno entrevista a la familia, cuentan que esto fue algo sorpresivo, súbito, que de repente esto se instaló en el paciente, que no queda claro a veces si la persona lo hace voluntariamente. A veces las familias tratan de corregir estos movimientos y le dicen a la persona, oye, ya, pues, párate, muévete. Pero claramente empiezan a aparecer como movimientos fuera de contexto, que no tienen un sentido, que no son para algo. Y aquí vamos a nombrar algunos síntomas catatónicos extraños, pero que uno los ve en los psiquiátricos. Por ejemplo, la catalepsia. ¿Ah? La catalepsia es ese trastorno que a todos nos provocó terror cuando niños, cuando nos contaban historias de personas que habían enterrado vivas y que después, ¿no es cierto?, aparecían funcionando. ¿Ah? Porque la catalepsia es una interrupción del movimiento y la persona queda rígida, que eso puede durar muy poco tiempo o mucho tiempo. Y a veces queda en movimiento extremadamente extraño, como esa foto que ustedes ven ahí. Ahí tienen a un paciente en un psiquiátrico, donde esa persona queda con esa forma y tiesa como una estatua. No lo pueden mover. Bueno, y ahí vamos a distinguir un par de subtipos. Lo que se llama la catalepsia seria, o también se le llama flexibilidad seria. ¿Por qué? Porque la persona queda rígida, pero uno lo puede mover. Es como si la persona se transformara en un muñeco de plasticina o en un muñeco articulado, y uno, por ejemplo, la persona está en cierto movimiento, y esto yo lo he visto, ¿no? Cuando uno va, digamos, a los hospitales, ¿no? Como el médico o el residente a cargo empieza, ¿no es cierto? Le mueve una mano, le mueve un dedo, le apoya la cabeza, y la persona va quedando como amoldada según la forma que le va dando, en este caso, el médico. Eso se conoce como catalepsia seria o flexibilidad seria. Profe, ¿Sí? sabe que ahora que nombró este trastorno, se me vino a la mente esas escenas, como por ejemplo del Chavo del Ocho, cuando no sé, le daba La ¿cómo se llamaba? garrotera. La garrotera. Sí, Sí. eso podría catalogarse como catalepsia también, ¿cierto? Sí, Porque le pasaba a momentos. pero tenéis que tener cuidado porque ahí se le pasaba, le tiraban agua y se le pasaba. Claro, sí, Acá no se ese pasa era con el agua. otro. O sea, Sí, sí, uno puede imaginárselo al tiro, es como un buen ejemplo, pero claro, acá no se pasa con tirarle un balde de agua. Profe, pero si, por ejemplo, una persona está rígida como el movimiento, o sea, como la persona que está ahí, implementando así como fuerza, como para dejarla normal, no se podría. Si es flexibilidad seria, sí.
tú la puedes mover y amoldar. Si es Pero, flexibilidad rígida o catalepsia rígida, no. Ahí el paciente queda con una rigidez completa. Vean esa foto que está arriba. Esto es un ejemplo real de un paciente. Miren lo incómodo de la posición. Lo incómodo. Está apoyado está tan tieso que está apoyado con el cuello y con los tobillos, y sin embargo está como una estatua. A esa persona tú no lo vas a mover ni con 10 personas. ¿y está consciente o no? No. O ¿No? sea, a ver, depende de qué entendamos por conciencia. Sí, puede estar consciente, digamos, en términos de que escucha a los demás, pero no, a ver, en ese momento la persona no hay interlocución. Tú no puedes conversar con él. La persona está como una Ah, estatua. sí, Pero pues eso sí se puede entiende. estar consciente en el sentido de que puede estar alerta y escuchando, sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Mm? Pero el paciente opone fuerza. ¿Mm? Y bueno, se puede producir lo que se llaman las cataplexias, donde la persona es como que se desinfla de repente. ¿Mm? En general son más cortos. Es como que la persona se desmayara, pero no pierde la conciencia. ¿Mm? De repente como que pierde todo el tono muscular. Por eso digo que es como que la persona se desinflara. ¿Mm? En un corto tiempo. Y después vuelve. Y es distinto a un desmayo o a otro tipo de crisis neurológicas porque no pierde la conciencia. Paraquinesias. ¿Ah? Son movimientos donde la persona parece que está haciendo algo que tiene sentido, pero no. ¿Ah? Yo estoy en la entrevista y empiezo a musitar como si estuviera cantando. Eso es una paraquinesia. Los automatismos, ¿ah? Donde la persona realiza, justamente como su nombre lo dice, son movimientos automáticos. Ahora, muchos de esos automatismos los vemos en muchas esquizofrenias porque aparecen como una imposición. A lo mejor hay una voz que le ordena algo, hacer algo. ¿Ah? Y ahí a veces cuesta, cuesta distinguir más finamente si es realmente un acto puramente involuntario o es, como digo, un imperativo, un mandato que surge desde alguna alucinación o alguna ocurrencia delirante. Las estereotipias. Las estereotipias, como su nombre lo dice, son movimientos repetitivos, ¿ah? Que carecen de sentido. Eh, yo no ubico acá en Osorno, pero en Santiago eh, yo pasaba muy cerca de un hospital psiquiátrico, del Hospital Psiquiátrico de Santiago, y se veía afuera, por ejemplo, a los psicóticos que dormían ahí en la calle pidiendo cigarros, y estaban llenos de movimientos estereotipados. ¿Mm? Son pacientes ya de larga data, que las estereotipas se han vuelto simples, ¿Mm? Que están llenos de movimientos, como digo, raros, y ahí, claro, ahí es donde viene la dificultad para distinguir cuándo son estereotipias de cuándo son efectos secundarios de los neurolépticos. Pero estas son las estereotipias. Amaneramiento o manierismo. ¿Mm? Son actos como, ¿cómo se podrían llamar? Como rebuscados. Lenguaje y acto rebuscado. ¿Ah? Y que son más bien inapropiados. Me acuerdo también una vez, también yo era estudiante, igual que usted, y también fuimos al hospital, y había un paciente que se nos presentó, digamos, que nosotros lo podíamos entrevistar, y el paciente se paseaba de una manera muy particular, con las manos atrás, moviendo como una mano, muy rígido, ¿ah? Con movimientos, ¿cómo se podría decir? Como muy alambicados. Y ya cuando empieza a hablar y a contarnos su historia, nos damos cuenta de que claramente, bueno, es un psicótico por el carácter barroco de su lenguaje y porque además usaba neologismos. Pero
tenía un lenguaje muy... Era como alguien que nos estuviera dictando cátedra, como que él fuera una especie de experto de otro siglo, que nos estuviera dictando cátedra, y fuera una especie de actor. Un actor que no produce lo que producen los actores, sino que más bien es alguien que produce como risa o distancia o como no creerle, ¿ah? Estos amaneramientos. ¿Mm? Bueno, ahí hay un ejemplo de manierismo, pero más bien verbal. La musitación, ¿ah? Ustedes pueden ver estos psicóticos que viven en la calle, cómo mueven la boca. Parece que estuvieran hablando, que estuvieran conversando. ¿Ah? A veces eso se transforman en monólogo. ¿Ah? Uno puede ver también a los psicóticos que viven en la calle, cómo a veces están hablando y se pasean conversando. Y gesticulan y qué sé yo. En el campus oriente de mi universidad había un antiguo estudiante de Derecho que se había psicotizado, que dejó de estudiar Derecho, pero iba todos los días a la universidad con un libro, que además lo llevaba al revés, era divertido, que se paseaba hablando, de una manera bien espectacular. En un monólogo de todo el día. Y eso. Bueno, esto que yo acabo de nombrarle son algunos de los síntomas que llamamos catatónicos. ¿Ah? Es importante reconocerlos porque vamos a ver después que justamente hay un trastorno particular que es la esquizofrenia catatónica, que se llama así por la predominancia de estos síntomas. Así como hay esquizofrenias donde predomina el delirio y las alucinaciones, otros donde predomina más bien la desorganización, bueno, hay algunos donde predominan más bien los síntomas catatónicos. Ya un nuevo concepto, los síntomas catatónicos. Y esto que hemos dado recién son ejemplos de síntomas catatónicos. Bueno, y por último, solamente les voy a dar algunos nombres, ¿ah? Porque tampoco quiero que se llenen demasiado con información, pero sí algunos nombres porque es importante que ustedes los reconozcan, ¿ah? Cuando, por ejemplo, lean una ficha clínica o escuchen el término en alguna reunión clínica, que tiene que ver con trastornos del control de impulsos, o lo que llamamos las impulsiones. Es decir, cuando la persona se ve obligada a realizar actos, incluso contra su voluntad, a raíz de un impulso que lo domina. ¿Ah? Y hay que saber diferenciarlo, y es muy importante, de los actos compulsivos propios del TOC. ¿Ah? No es exactamente igual. En el TOC a la persona se le ocurre que algo malo puede pasar si no realiza el acto compulsivo. Por ejemplo, la persona que se lava las manos muchas veces, y aún así se da cuenta que está exagerando, pero si no se lava las manos empiezan a aparecer ideas obsesivas de contaminación, de enfermedad, sufre por eso, se angustia, se siente raro. Bueno, esto es algo distinto, esto es algo que ocurre con menos mediación psicológica, son actos verdaderamente impulsivos. Por supuesto está la explosividad. Yo creo que todos conocemos personas que de repente explotan, habitualmente de ira. También se puede explotar de otra manera, pero en general se producen ataques a personas o objetos. Alguien que empieza a romper cosas o se empieza a pegar cabezazos contra la pared, etc. Esos son ataques de explosividad. La cleptomanía, que es el impulso a robar, pero no es robar porque yo quiera tener lo que robo. Es un impulso irresistible. Por ejemplo, qué sé yo, voy a una oficina de un profesional por alguna cosa y tengo que robarme, y la persona va al baño y me robo los clips, y me robo los chinches, y me robo los corchetes y los meto aquí, no porque necesite corchetes, porque me encantan los corchetes, sino porque no puedo parar de hacerlo. Esto no es fácil de distinguir de un verdadero ladrón, pero existe. La persona después se arrepiente, sufre,
no entiende bien por qué lo hace. La piromanía. Ustedes han escuchado que cada cierto raro aparece en los diarios esto de los bomberos pirómanos. Bueno, son personas que no se pueden inhibir de prender fuego. No siempre se arrepienten, ni mucho menos. La poiromanía es el impulso irrefrenarse a fugarse. Yo tuve un alumno una vez en otra universidad, en otra carrera, que teníamos clase en una especie de subterráneo, es decir, las ventanas quedaban como a la altura de la cabeza. Y en plena clase, imagínense, eran pocos, a la vista de todo, esa persona abría la ventana, juntaba banco y empezaba a encaramarse y salía. Cero pudor, cero inhibición, cero vergüenza, pero no podía parar de fugarse de clases. Eso es poiromanía, no confundir con piromanía. La dipsomanía, que es una manera de llamar al no poder detenerse de beber. Un dipsómano es alguien que en el fondo es como decir un alcohólico. Bueno, el juego patológico o ludopatía son personas que no pueden refrenar el impulso a jugar. Yo conocí un colega, un psicólogo, que cuando apareció esto del internet era un tipo súper racional y buen profesor y qué sé yo, pero cuando apareció lo de internet empezó con esta cosa de los póker online y de repente perdía 400, 500 lucas. Igual no podía parar. Ese es el juego patológico. La tricotilomanía es un término raro, pero que, por ejemplo, en las fichas clínicas no son tan raros de encontrar a veces, que significa el acto impulsivo de sacarse el pelo. Eso es tricotilomanía. De repente nos encontramos, por ejemplo, con adolescentes que tienen peladas, verdaderas peladas, producto de la tricotilomanía. El coleccionismo morboso, incluso lo que algunos en la tele a veces llaman esto del trastorno o la enfermedad de Diógenes, una persona que no puede parar de juntar cosas, no puede botar nada, esa persona que empieza a coleccionar los diarios, las revistas, otra cosa, y eso, ¿por qué es morboso? Porque le consume su energía, su tiempo, causa trastornos en la relación con los demás, la persona no puede detenerse, no puede flexibilizar ese impulso, termina, por ejemplo, llenando la casa de cosas y no se puede vivir ahí. Profe, ¿ahí está utilizado el concepto de mal de Diógenes? No, pero no existe, en la literatura científica no existe nomás. Lo que pasa es que ustedes se van a encontrar llenos de síndromes, pues, el síndrome de Peter Pan, el síndrome del no sé qué, el síndrome de la cabaña, el síndrome... O sea, cada cierto tiempo alguien le pone nombre a alguna cosa y ya, pero no es una nomenclatura oficial. Pero sí existe esto del coleccionismo morboso. Bueno, y esto es lo que yo quería presentarles. Yo sé que es un popurrí, de repente un poco desordenado. Como les dije, primero le pusimos nombre a algunos trastornos del comportamiento que llamamos de las conductas básicas. Después, a algunos que tienen que ver con la interacción con otros, especialmente con la forma de establecer contacto con otros. Y nombramos algunos síntomas propios de la serie catatónica o síntomas catatónicos, y también le pusimos nombre a esto, a algunas impulsiones.